Buen día. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Sucre, por esta oportunidad de hablar sobre algo tan importante en esta población tan vulnerable como son nuestros pequeños neonatos. La consulta pediátrica prenatal, tan de boga hoy día, sobre todo porque estamos hablando de que ya en el año 1996 la Academia Americana de Pediatría recomienda el inicio de este control pediátrico. Por otra parte, esta consulta se lleva por los estándares de este programa llamado Futuros Brillantes de la Academia Americana de Pediatría, que es un programa que hace las recomendaciones de control de los niños hasta que son adolescentes. Pero saber que han registrado que el 78% de los pediatras en las consultas americanas tienen este tipo de consulta, pero hasta un 40% es lo que obtienen como máxima consulta. Y saber que las pacientes más vulnerables, como son aquellas que viven en pobreza en las zonas urbanas o en áreas rurales o en sitios remotos, suelen tener muy poco acceso, no llegando a ello más del 5%. Saber que tiene indicación general, la puede utilizar quien así lo desee en forma voluntaria, pero también hay indicaciones especiales, como son los padres primerizos, especialmente estos que son padres añosos, padres adolescentes, padres que no tienen compromiso de pareja, gestaciones de alto riesgo por enfermedades maternas o fetales, padres cuyos embarazos anteriores tuvieron complicaciones, embarazos prematuros, malformaciones, mortinatos, familias de alto riesgo social, familias emigrantes o en situación de tránsito, parejas del mismo sexo y parejas que esperan un hijo en adopción o por una subrogación. Usualmente la referencia a este tipo de consulta la realiza el médico tratante de la madre, pero también puede lograrse en forma voluntaria por contacto a través de redes sociales, a través de páginas web, por publicidad, etcétera. Y saber que el primer contacto puede ser simplemente informativo, hacer una especie de trato entre ambas partes, pero posteriormente se agendarán las citas. Saber que es una consulta en donde hay dos tipos de requerimientos muy importantes, que son el conocimiento por parte del especialista, pero también las habilidades de comunicación, tanto verbales como no verbales, porque no va a haber examen físico. Es una consulta básicamente comunicacional. Los objetivos son empezar a construir una relación positiva entre la familia y el médico, acceder a los datos de la historia de la madre, tanto la obstétrica como su historia personal y todos los antecedentes que rodean al nacimiento de ese niño. Identificar riesgos prenatales y perinatales que puedan condicionar el cuidado de ese bebé y su evolución. También identificar estos aspectos psicosociales que pueden afectarle y que veremos posteriormente. Involucrar a los padres y a toda la familia en lo posible en la toma de decisiones. Hacer una orientación anticipada de cómo va a ser el cuidado de este niño de forma muy temprana, dar consejos de estilo de vida saludable y favorable, pero sobre todo iniciar el conocimiento de ese concepto que se llama el hogar médico para la salud infantil y las necesidades de desarrollo, que hoy día ha abaratado muchos costos y ha condicionado un manejo en familia, dentro del hogar, de los niños que tienen condiciones que puedan ser manejadas de esta forma. El tipo de consulta pediátrica prenatal va, puede ser de cuatro tipos. La prenatal completa, que consiste en la presencia de los dos padres o preferiblemente de la familia que ellos consideren pertinente que les acompañe. También la consulta prenatal breve solamente para conocerse y hacer las estrategias de conducción de esta consulta a futuro. Posteriormente, esta es sucedida por una consulta prenatal completa. El contacto no presencial, que usualmente se hace a través de plataformas o a través de llamada telefónica o a través de formas de comunicaciones virtuales. Y la consulta pediátrica prenatal grupal, que también ha agarrado mucha fuerza porque no solamente permite la consejería, sino que también permite generar grupos de apoyo entre padres. ¿Cuándo comienza la consulta pediátrica prenatal? Depende. Si es una gestación de bajo riesgo, se recomienda que a partir de la semana 32 de embarazo se inicie cuando así lo considere la familia. Cuando es una gestación de riesgo, debe iniciarse una vez que se determina el riesgo. Bien sea una malformación, bien sea una condición fetal o materna, debe iniciarse programadamente. Pero si el nacimiento es inminente, debe hacerse tan pronto como sea posible. Incluso puede no ser en el consultorio pediátrico, sino en el sitio de reclusión de la madre, pero siempre cumpliendo los aspectos relacionados a la interacción y al ambiente, un ambiente sosegado, un ambiente tranquilo, un ambiente de privacidad, de solidaridad para con la familia.
Es muy importante la presencia de aspectos comunicacionales en la consulta porque se trata de eso, una consulta en donde vamos a conversar. Entonces debe haber habilidad de atención auditiva activa. Las preguntas que se le hacen a los padres deben ser abiertas para generar seguridad en ellos, seguridad en sus pensamientos, en sus sentimientos, evitar que se sientan interrogados, que se sientan incluso que están siendo cuestionados. No hay respuestas buenas ni malas y eso hay que hacérselo saber. Hay que construir confianza y apertura, explorar sus preocupaciones, sus expectativas, sus creencias, el entorno que les rodea, los valores, las prácticas, la cultura y realizar afirmación de sus sentimientos, de sus preocupaciones. Esta comunicación, igual, aunque se haga en el hospital por un nacimiento inminente, debe ser una conversación en posición frontal, no generar diferencias de autoridad entre los pacientes y el médico para generar confianza, identificar al profesional, saber por qué está ahí, adaptarse al nivel en lo posible lingüístico de los padres, e incluso si no dominan el mismo idioma o la misma forma de conversar, utilizar intérpretes. De hecho, muchos piden la presencia de un médico que es familia para que le ayude a interpretar la comunicación con el médico. Comprobar que ellos están comprendiendo, interés en conocer qué piensan ellos de la enfermedad o de la situación clínica por la que están pasando. Hay que hacer precisión en las situaciones claves, hay que concentrarse en ellas y si además se solicitan detalles adicionales, pues otorgárselos. Interrumpir en lo menos posible a los padres, tratar de que hablen en lo posible porque los padres no están listos para nueva información hasta que no son plenamente escuchados y por eso hay que mostrar empatía y por otra parte, en situaciones muy críticas, eliminar todo tipo de esperanza en los padres. Siempre hay que dar un espacio a la esperanza, lo que llaman muchas personas los milagros, incluso en situaciones muy críticas, para que sepan que uno tiene el compromiso de estar ahí hasta el final. La información que le vamos a dar es bien categorizada y debemos empezar por la hora dorada, que consiste en el nacimiento y la lactancia materna en la primera hora de vida. Con respecto al nacimiento tenemos que hablar claramente sobre qué tipo de nacimiento es más conveniente, explicar cómo es la dinámica del nacimiento, los cuidados que va a tener al nacer y posibles complicaciones que puedan presentarse. Con respecto a la lactancia materna, enfatizar que debe ser realizada en lo posible en la primera hora de vida, en niños que no están críticamente enfermos y que no van a ser ingresados a terapia intensiva, beneficios de ella desde el principio. Hay que recalcarle, eso lo vamos a hablar posteriormente, y preparar a esa madre para la lactancia materna. Orientar a la madre incluso desde ya en cuanto al almacenamiento o al uso eventual de leche humana donada en caso de necesidad y reconocimiento de las dificultades que puedan haber para la lactancia materna en forma muy temprana para poder ofrecer soporte y soluciones a la misma. También los cuidados postnatales centrados en los niños y la familia eh, integran todas aquellas recomendaciones que vamos a hacer para que tenga calidad de vida saludable en un marco de seguridad. Y así tenemos que hablar del apego temprano, de la no separación de la madre y del hijo, e incluso enfatizar en que el padre también debería estar con ellos todo el tiempo posible, favorecer y hablar en favor del contacto piel con piel, sobre las atenciones profilácticas que va a recibir el niño y oír lo que tienen que hablar los padres con respecto a ellas y a su deseo o no de que se cumplan, tratando de convencerle de su necesidad. También con respecto a las inmunizaciones tempranas y el esquema de inmunizaciones que se va a cumplir a futuro, cómo controlar la temperatura ambiental, el control de las infecciones enfatizando en el aseo de manos y evitar los contactos innecesarios, planificar los tamizajes están disponibles y que son necesarios, y también hablar acerca de la circuncisión, sobre todo si los padres así lo desean, y los aspectos inherentes a la misma, los beneficios, las complicaciones y las necesidades de sedación y de otros aspectos relacionados con el procedimiento. Con respecto a la seguridad, hablar de cuál es el escenario seguro para el cuidado del niño. Incluso hay padres que durante el embarazo hacen gastos altísimos en equipamiento para el cuidado del niño que no cumple con las medidas de seguridad porque no tuvieron asesoramiento. Entonces, al respecto, tenemos que hablar con ellos cuál es lo recomendable con respecto a la silla y el posicionamiento de la silla en el vehículo, cómo debe dormir el niño, qué tipo de características debe tener la cuna, dónde debe dormir el niño. Igualmente, todas las conductas relacionadas con patologías presentes en ese feto y eventualmente en el niño, como son infecciones, malformaciones, enfermedades hereditarias, incompatibilidad sanguínea, prematuridad, multiparidad, etcétera.
Nunca dejar de lado el riesgo psicosocial y el riesgo ambiental. El riesgo psicosocial muchas veces lo ignoramos y es clave. Saber si en esa familia hay abuso de sustancias, si hay enfermedad psiquiátrica, si hay violencia doméstica, porque ese es el marco que va a cuidar al niño. Igualmente, reconocer miembros de la familia que puedan dar soporte en este aspecto. Es muy importante también el caso de las embarazadas adolescentes, reconocer cómo es ese escenario que la rodea y cómo se siente ella desde el punto de vista psicológico. La pobreza es un tema que nunca indagamos, que es muy raro preguntarlo, pero de hecho es el marco principal de vida de todos los seres humanos, el estilo socioeconómico. Y entonces es importante hacer preguntas al respecto. Y por supuesto, evaluar si hay riesgos de toxicidad ambiental, hacer pautas de no uso de tabaco en ambientes donde está el niño, en el hogar, en todo el hogar, el uso de drogas ilícitas o de alcohol en la familia, la exposición a tóxicos dependiendo del área de donde venga, plomo, mercurio, etcétera. Saber que hay consultas especiales, por ejemplo, cuando hay la consulta por el diagnóstico de malformaciones fetales, saber que debemos hacer un buen resumen en cuanto a el cuadro clínico del niño y su funcionalidad y el pronóstico a corto y a largo plazo, qué conductas se van a tomar con el nacimiento y con el cuidado del niño y las complicaciones inherentes a su condición, saber y hablar del posible pronóstico y expectativas y también hay que hacer consejería con respecto al mejor lugar donde ese niño debe ser no solamente atendido al nacer, sino cuidado. La decisión de reanimar o no en caso de malformaciones incompatibles con la vida o muy severas y las posibles intervenciones antenatales que pudieran hacerse, hacer consejo familiar, sobre todo si se trata de enfermedades heredables y referir a los especialistas pertinentes, cardiólogos, neurocirujanos, neurólogos, dependiendo de la condición del niño. Si hay una amenaza de parto prematuro, usualmente nos toma en una situación desprevenida, porque suele ser una crisis inesperada, en donde además no conocen al pediatra, porque no fue un pediatra planificado y a veces, muchas veces, de hecho, ni siquiera es el que pensaban que iba a ser el pediatra de su hijo. Esa se debe dar desde el momento en que se diagnostica. Idealmente debe estar el neonatólogo y el obstetra juntos y que hayan tenido previamente una discusión al respecto y tomar algunas decisiones. Y lo ideal es que también haya una enfermera presente. Ideal que estén los dos padres y que hayan otros miembros de la familia si ellos los consideran pertinente y debe durar el tiempo que los padres consideren. Se debe buscar facilitar una decisión consensuada con una información pertinente con respecto a los beneficios que van a soportar a ese bebé. Saber que estamos ante un ambiente que es muy, muy intenso desde el punto de vista emocional y puede ser muy complicado. Eh, Igualmente se debe registrar la decisión que hayan tomado los padres de ese futuro prematuro. Si ellos traen ya una decisión previa, pues debe ser evaluada y en qué circunstancias se tomó, ofrecer apoyo a los padres independientemente de la decisión que ellos tomen y acordar los acompañantes que deben estar durante el nacimiento y cómo va a ser este. Igualmente debe informarse eventualidades que pueden modificar el plan. Por ejemplo, si se planifica un nacimiento para un día y ese día la unidad de cuidados intensivos neonatales está abarrotada y no tiene cupo, pues hay que informar que eso puede ocurrir, no dar excesiva confianza de que todo se va a cumplir plenamente porque pueden ocurrir eventualidades. Y si la situación de la madre lo permite, si no es un nacimiento prematuro inminente, pues saber que debe informarse sobre los cuidados madre canguro temprano, preferiblemente en el sitio donde el niño nació, si eso fue posible, si es posible por las condiciones del bebé, planificar la lactancia materna y la necesidad de extraer leche o hacer almacenamiento o uso de leche de bancos de leche, permanencia del bebé con los padres lo más posible, discutir la decisión de obtener registro de memoria familiar. Muchos padres quieren grabar, quieren tomar fotografía, discutirlo con ellos, porque eso es su derecho. Y la disponibilidad de apoyo profesional, psicológico, mental, social para los padres. Si está en el umbral de la viabilidad, pues hay que ser más enfático con el conocimiento, con la información que se le transmite, oírlos, saber cuáles son sus conceptos de calidad de vida, de valores y de muerte incluso. Explicar detalladamente las opciones disponibles. Una opción tan importante como reanimar o no reanimar debe ser discutida claramente con los padres, con sus pros y sus contras.
Hablar de la posibilidad de supervivencia y de las discapacidades severas que puede tener a futuro, preferiblemente con datos numéricos recientes, datos locales preferiblemente, pero saber que aunque las estadísticas son confiables, puede no replicarse algunos de estos datos. Describir los procedimientos que se van a realizar e incluso cómo va a ser la muerte en términos solidarios si esto es muy probable. Existen también infecciones que requieren el cuidado previo por parte de la consulta pediátrica prenatal. Generalmente se hace en el escenario de infección por VIH, por sífilis, por toxoplasmosis, rubiola, por citomegalovirus, por virus del herpes, por el virus de la hepatitis B, virus de la varicela zoster, COVID, tuberculosis, virus del Zika, malaria, por el impacto que tienen sobre el feto. Hay que hablar de los riesgos y del pronóstico de cada una de estas condiciones con seguridad, utilizando términos médicos, pero que sean accesibles al paciente, informar acerca de las conductas que se deben tomar al nacer, las complicaciones que pueden estar inherentes a la enfermedad y al estado, en el estadio en el que está la enfermedad o en las condiciones en que está la enfermedad, si fue una madre tratada, si no fue tratada, si es una madre controlada, si es un hallazgo sorpresivo al momento de la consulta, qué tipo de nacimiento se va a utilizar. Esto es muy pertinente, por ejemplo, con las madres VIH, con las madres que tienen herpes. Eso es considerable y debe informarse los beneficios y tomar en cuenta la opinión de los padres. Y la indicación de separación, porque la separación de una madre de su hijo que acaba de nacer es muy importante. Y si ella se le ofrece esa opción en forma sorpresiva, puede ser muy frustrante. Entonces, si debe ocurrir una separación, debe hacerse en forma premeditada y con consejería. Y saber quiénes van a cuidar a ese niño. Saber qué pruebas se van a hacer el neonato, si está indicada la lactancia materna o si esta no es posible, ofrecer alternativas alimenticias. Esto es pertinente especialmente en VIH y en citomegalovirus, en el caso de prematuros, madres con citomegalovirus. Saber las características del sitio donde debe nacer el niño por las condiciones de transporte para favorecer el transporte inútero en lo posible. Las posibles intervenciones antenatales o perinatales, específicamente las profilaxis, muy útil en sífilis, en VIH, en pruebas positivas para estreptococo del grupo B y tuberculosis, malaria también. Intervenciones postnatales que son consideradas tratamientos para ese bebé, como es la sífilis, el VIH, el estreptococo del grupo B, el tratamiento con inmunoglobulina para las madres portadoras de hepatitis B, el tratamiento si hay una posibilidad de que haya una infección por virus de la varicela o por malaria. Hacer un consejo familiar y referencia a infectología y otros centros de apoyo. Este tema es súper importante y hay que considerarlo siempre. En un estudio realizado en España demostraron que la decisión prenatal para lactar fue soportada básicamente en aquellas mujeres que tenían parejas que la apoyaban, que tenían experiencia previa con lactancia materna o más de 2 hijos, que tenían educación en lactancia materna o alguna condición durante el embarazo que hizo que tuviera contacto con algún médico. Pero también demostró que el mayor impacto que tuvieron las mujeres para lactar, para tomar una decisión antes de nacer, de lactar, fue a través de internet y de redes sociales, y que el profesional que más cerca estuvo de ellas fueron las comadronas. Entonces tenemos que insistir en que el pediatra y el obstetra, sobre todo el obstetra, debe tempranamente hacer ese contacto, porque se ha demostrado que el impacto de los programas prenatales en la lactancia materna aumenta la lactancia materna, tanto su inicio como su duración y su exclusividad, porque hay un mayor conocimiento de la lactancia materna y una actitud más positiva y de autoeficacia. Entonces, la insuficiente educación prenatal sobre la lactancia materna es uno de los principales, si no el principal obstáculo en el inicio y continuación de la misma. Este estudio fue bien interesante porque demostró que mujeres que asistían al obstetra tenían muy poca información sobre lactancia materna. Solamente el 29% de estas mujeres tuvieron contacto o conversación acerca de la lactancia materna, y era porque el obstetra les preguntaba durante el examen del seno, cuando evaluaba las mamas de la mujer, y no duraba más de 39 segundos como promedio en una consulta promedio de 21 minutos. Entonces, saber que el 50% de las gestantes toman la decisión de lactancia materna antes de la concepción. Por eso es súper oportuno tomar
las riendas en esto desde temprano. El promedio de gestantes que conversaron de lactancia materna con su obstetra fue de apenas un máximo de 17%, y ellas quieren conversaciones abiertas al respecto. Saber qué se puede hacer en la gestación temprana para aumentar la conciencia, en la gestación intermedia para estimular, asistir a capacitaciones de lactancia materna y empezar con las preguntas, evaluar la preparación de la madre para la lactancia al final de la gestación y hacer el plan de lactancia materna, haciendo que ésta tenga un buen comienzo, fuentes de apoyo y hacer recomendaciones tempranas, desde el punto de vista incluso de formación, de buscar información en redes sociales o de otro aspecto. Apego temprano, contacto piel con piel, alimentaciones frecuentes, retrasar el primer baño, evitar olores ajenos, evitar las visitas innecesarias y hacer un plan para retomar la vida laboral o académica en forma temprana. Pero eso hay que conversarlo temprano. Tomar en cuenta la espiritualidad familiar, las prácticas religiosas de la familia son importantes, son fundamentales para la toma de decisiones y debe siempre la consejería tomar en cuenta los aspectos relacionados a deseos, preocupaciones, valores y creencias para estas familias. Saber que en este estudio realizado en madres que tenían nacimiento inminente por malformaciones y por prematuridad extrema, quien más contacto hizo desde el punto de vista de información, y así lo registró en la historia, fueron las personas dedicadas a cuidados paliativos, igual que la gente dedicada a cuidado espiritual, y no hubo ningún tipo de registro por parte de los neonatólogos. Hay muchas herramientas para la enseñanza comunicacional, aquí les muestro algunas. Una de las principales es ver cómo los veteranos hablan con los padres, pero también se pueden utilizar herramientas que están en las redes sociales o que existe entrenamiento certificado al respecto. Saber que la consulta pediátrica prenatal es una herramienta útil en el establecimiento de una relación óptima entre el pediatra y la familia, además de la oportunidad de consolidar las expectativas ante el nacimiento de un nuevo miembro familiar y planificar las acciones pertinentes a su cuidado. Muchas gracias.